porque en realidad es el más importante que hay en este momento, y no hay que restarlo ni minimizarlo. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que uno piense de Donald Trump, ya sea que lo apoyes o no lo apoyes, porque hay que reconocerlo, Donald Trump es una persona que divide el país, en el sentido de que de que hay un buen porcentaje de la población que besa el piso por donde Donald Trump camina, y hay otro buen porcentaje que simple y sencillamente no lo soporta. Independientemente de la opinión que uno tenga de él, que cada quien la tiene, hay que reconocer una cosa: Donald Trump es uno de los políticos, si no el político más importante de los últimos 50 años del país, o posiblemente más. Ningún político que yo me acuerde despierta el fervor o todas estas pasiones que para bien o para mal rodean a Trump. Como decía hace un momentito, hay gente que lo adora y ves el piso donde camina, y hay otra gente que simplemente lo vomita. Que aquí no venimos a insultarlo ni tampoco a levantarlo, pero independientemente de lo que uno crea, hay que reconocer esa preponderancia de Trump. Por eso es importante darle seguimiento y estar consciente de qué es lo que está pasando con todos esos procesos penales y civiles que lo rodean. Allí es muy importante que, como decimos en mi país, que nadie coma cuento. Yo les puedo decir de qué trata, pero incluso, no me crean, lo mejor es, si usted tiene alguna duda, siéntese, lea las acusaciones si quiere, para que no lo engañen, sepa dónde está dónde va la procesión, porque el asunto es sea que usted crea que todo esto es una jugarreta política contra el expresidente, simple y sencillamente porque va liderando las encuestas y es posiblemente uno de los favoritos para ser otra vez presidente en el 2024, o que usted crea que esa es la justicia haciendo su trabajo. Independientemente de lo que uno pueda creer, lo cierto es que Trump va a tener que someterse a todos esos procesos judiciales, y no importa lo que él ponga en sus plataformas sociales, no importa lo que yo diga, no importa lo que usted diga, podemos estar de acuerdo o no en contra de eso, pero independientemente de eso, él va a tener que someterse a esos procesos. Entonces es importante saber de qué lo están acusando y por qué lo están acusando, y qué puede ocurrir, porque para una persona que en este momento tiene 78 años, una condena, cualquier condena de los 90 y tantos cargos que pesan contra él en las 4 jurisdicciones diferentes, podría significar una condena por vida. Entonces es muy importante saber qué es lo que está pasando. Entonces damos un pequeño resumen así para continuar, para culminar, acerca de cuáles son todos los procesos penales y civiles que él enfrenta en este momento, al menos que nosotros conocemos. El primero es el de Nueva York, la ciudad de Nueva York, donde está acusado por falsificación de documentos. Son 33 cargos diferentes, todos relacionados con el pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels, con el cual supuestamente Trump tuvo un amorío. Que el problema aquí no es por haber tenido el amorío o por haberle pagado. Eso es independientemente de eso a la ley no le interesa. El problema, y eso es de lo que están acusando a Trump, es que eso lo reportó falsamente en su declaración de impuestos como gastos legales, pagados al entonces abogado suyo Michael Cohen, que por cierto Michael Cohen fue a prisión precisamente por esa misma operación. Entonces Michael Cohen fue el que llegó y le pagó $60,000 a Stormy Daniels para que ella no hiciera un escándalo en plena campaña política en el 2016 en contra de Donald Trump. Y el pago no, en sí no es ilegal.
porque estamos hablando de seres humanos privados, adultos que saben lo que hacen, y él podía darles el dinero. El problema fue a la hora de hacer el reporte, cómo lo metieron. El hombre no solo le pagó a ella, sino que lo metió como un gasto legal, lo cual no lo era. Entonces, bueno, Michael Cohen fue a prisión y Donald Trump va a enfrentar un juicio por eso. Algo muy importante, y esos son cosas que a veces a la gente se le olvidan, y es que en este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se determine su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. Entonces, vamos a hablar de los juicios de Trump y de las acusaciones que tiene, pero en ningún momento vamos a decir, sí, él es culpable de esto o lo otro. No, mire, podemos hablar, discutir de cuáles son los hechos, qué es lo que le están atribuyendo, y queda en criterio de las personas determinar, bueno, si creemos o no en esas acusaciones. Entonces, decíamos, el primero era el de la ciudad de Nueva York contra el expresidente Trump. El segundo es el que se está llevando en Florida por retención de documentos secretos y ultra secretos que el expresidente se llevó y que andaba paseando en cajas, en aviones, y que movió en diferentes lugares en su hotel de Mar-a-Lago. La acusación aquí básicamente no es por habérselo llevado en sí, sino porque aparentemente el Archivo Nacional le pidió que se los devolviera, y Donald Trump supuestamente no los devolvió. Según la acusación, intentó ocultarlos, negaron durante mucho tiempo que los tuvieran, e incluso en la versión ampliada de la acusación también están acusándolo de haber intentado destruir de grabaciones de video donde muestran que está moviendo las cajas de un lado a otro para ocultárselas a las autoridades. Luego, aparte de esta, tiene la acusación en Washington DC, que es posiblemente la más severa de todas, que es por los hechos relacionados con el 6 de enero, que aquí no se le está acusando a él de haber incitado el ataque al Capitolio. En ningún momento ninguno de los cargos contra el expresidente es por haber llamado a su grupo de gente a atacar el Capitolio. Simple y sencillamente lo están acusando de haberse aprovechado de eso como parte de toda una conspiración para mantenerse en el poder. Entonces lo están acusando de intentar eso, de presionar a su vicepresidente Mike Pence, de crear junto con sus abogados, toda una serie de mecanismos para tratar de voltear el resultado de las elecciones en 7 estados que, según Trump cree que él ganó, pero que las autoridades electorales de esos estados se los entregaron a la hora presidente Joe Biden. Esos estados son, entre otros, Georgia, Nevada, Wisconsin, se me olvidó, Michigan, son siete en Arizona, sí, es muy importante Arizona. Ok, y luego esta última acusación en Georgia, por precisamente como parte de todo este esquema supuestamente criminal del que están acusando George al expresidente. En Georgia están agarrando los cargos y yéndose al extremo más drástico posible, porque, como ustedes saben, los estados cada uno tiene sus propias leyes, independientemente de las leyes del gobierno federal. Entonces hay delitos por los cuales en un estado la pena es X cantidad de años, en otro estado puede ser más o puede ser menos, e incluso hay cosas que en algún estado pueden ser delito y que en otras no. Por ejemplo, consumo de marihuana, la utilización de marihuana, que en muchos estados ya se ha legalizado, pero en algunos otros todavía sigue siendo un delito penado y perseguido por el estado. Entonces, Georgia tiene una de las legislaciones
antimofiosas más severas. Se le llaman RICO, por racketing, que el racketing simple y sencillamente es conspiración criminal en español. Entonces, Georgia tiene una de las leyes más severas en el país en cuanto a conspiración criminal, y con esa están tratando de pescar al expresidente y a todo un grupo de abogados y asistentes de él, incluyendo al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, a varios asesores que planearon el esquema de electores sustitutos en estados, e incluso a personas que fueron a amedrentar y a tratar de intimidar a 2 funcionarias electorales de Georgia, que también esas señoras tienen, por cierto, demandado a Rudy Giuliani por difamación. Como decía hace un rato, todas estas demandas le implican un grave riesgo al expresidente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona de 78 años que, de ser condenado de cualquiera de esos cargos, que tiene como 90 en su contra, puede terminar todos sus días en prisión. Hay acusaciones que implican 5, 6 o hasta 20 años de prisión, como por ejemplo en la acusación que tiene en Florida, donde se le está acusando de obstrucción de justicia. Pero esos no son los únicos problemas legales que tiene el expresidente. Además, él está enfrentando toda una larga serie de acusaciones civiles, donde sí, no lo pueden condenar a prisión, pero pueden tener repercusiones económicas muy drásticas contra él. O sea, la primera acusación civil que tiene él es de difamación por parte de una escritora y periodista llamada Jean Carroll, que esta señora acaba de ganar una demanda contra él precisamente por estos mismos hechos. El expresidente acaba de ser condenado a pagar $5 millones en compensación por ella, porque el expresidente dijo que ella estaba mintiendo y se había inventado un supuesto incidente en el que hace como 30 o 40 años, según ella, Donald Trump la abusó sexualmente en el vestidor de una tienda, donde él la llevó para que compraran cosas. Entonces, en Nueva York ya ha habido un primer juicio en donde un jurado, entre los cuales había uno de sus seguidores, un devoto, un fanático de Trump, una persona que él dijo: no, mire, yo lo sigo en su plataforma, yo creo en él, no sé cuánto, pero aún esa persona en el juicio civil consideró que Trump era culpable de difamar y que Jean y Carroll no mintió cuando dijo y publicó en un libro y en entrevistas que el expresidente había abusado sexualmente de ella. Bueno, el asunto es esa acusación se dio por palabras que dijo Trump, o por expresiones que hizo Trump después de que él dejó la presidencia de Estados Unidos. La que viene ahorita era la acusación original que había planteado Jean y Carroll contra él, que ella originalmente lo demandó cuando Trump era presidente. Pero el asunto es que esa demanda se postergó y se dilató montones, porque antes de que pudiera proceder, las cortes y el sistema de justicia debía decidir si Trump podía ser o no acusado por eso que dijo siendo presidente, porque el Departamento de Justicia en algún momento lo defendió diciendo que no, que como era presidente no se le podía acusar por absolutamente nada mientras estuviera en el cargo, y al final de cuentas eso fue hasta la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte resolvió que las afirmaciones que hizo Donald Trump contra la escritora no eran propias de su cargo, entonces podía ser acusado. Entonces viene ese juicio, y en ese juicio también se lo va a acusar por las afirmaciones supuestamente calumniosas que hizo por el presidente. También se le está agregando una nueva acusación de lo que dijo Trump inmediatamente después de que perdió el juicio hace poquito con Jean y Carroll, donde volvió a repetir lo mismo por lo cual había sido condenado, diciendo que la señora que estaba mintiendo y que nunca había cumplido nada, que él no la conocía. Bueno,
vamos a ver qué pasa con esa demanda. Además, Trump tiene una demanda civil presentada por el Estado de Nueva York en su contra por falsificación en sus declaraciones de impuestos, porque supuestamente, y ese es el alegato, el Trump incurrió en estafa a la hora de presentar sus declaraciones, porque a la hora de presentar los impuestos, para pagar los impuestos, él le ponía un precio muy bajo a sus propiedades, pero a la hora de intentar venderlas o promocionarlas, inflaba el precio. Entonces, por esa discrepancia entre los valores de las propiedades que él tiene, las dimensiones, áreas y todo lo demás, y lo que él reportaba en sus declaraciones de impuestos, también se le está acusando penalmente, civilmente, y esa demanda puede ser bien costosa para el expresidente. Además, él y sus hijos, creo que Ivanka y Trump Jr., están siendo acusados en la parte civil por un esquema piramidal, porque durante su época como anfitrión del programa de The Apprentice, él promocionó una compañía de videollamadas que tenía un esquema de venta en pirámide. Entonces la idea era, yo me suscribía, pero para yo poder ganar tenía que reclutar a otras personas debajo mío y esas a otras y así. Entonces a él se le está acusando porque muchas personas perdieron los ahorros de su vida en ese esquema. Y además porque él fue uno de los principales voceros, y eso es lo interesante, ¿no? Ahí es donde uno tiene que cuestionar, porque la demanda no es contra los dueños de la organización esta. No son contra los creadores de la organización piramidal. Están acusando al expresidente Trump, a Donald Trump, porque él fue el promotor por los anuncios de publicidad que él hizo en favor de esta compañía. Muchos dicen, no, mire, que ellos invirtieron simple y sencillamente porque Trump, que tiene una fama de ser un empresario exitoso, les dijo que se iba a volver millonarios con esta empresa. Entonces, como perdieron, entonces ahora lo están demandando a él y a sus hijos por publicidad engañosa, por haberlos engañado supuestamente. Luego, la última demanda civil que conocemos que está activa en este momento contra el expresidente tiene que ver con la muerte de un policía en el Capitolio durante los hechos del 6 de enero de 2021. Los familiares del policía están demandando a Donald Trump y a otras autoridades políticas por la violencia y por la muerte del policía. El policía no murió ese día durante el ataque, pero sí se suicidó al día siguiente, supuestamente a raíz del trauma por el ataque del que había sido víctima. Y ya para concluir, hay algo que está pendiente, que la gente que sabe, los abogados que uno los oye conversando sobre lo que viene en el futuro, tienen pendiente que ellos creen que el fiscal especial que está investigando a Donald Trump, Jack Smith, se está guardando entre manos una demanda adicional por la utilización de los fondos de campaña y las donaciones que el expresidente ha recibido después del 6 de enero. Porque supuestamente a la hora de solicitar los fondos, el expresidente dijo que se iban a utilizar para su campaña política, para meter acusaciones contra el fraude que ellos alegaban que ocurrió durante el 2020, pero la mayor parte de ese dinero en este momento se está utilizando para pagar abogados, tanto de Trump como de sus ayudantes que han sido acusados, y prácticamente nada se usó en demandas para tratar de revertir los votos en estos 7 estados claves que fueron los que le dieron el triunfo al presidente Biden.
Bueno, entonces, como vimos así, estas son las noticias, o bueno, y los hechos y algunos comentarios míos de cosas que la comunidad hispana debería estar enterada. ¿Okay? Invitaremos posiblemente en un futuro a alguna persona para que nos venga aquí a ayudar, a colaborar, incluso que nos dé un punto de vista discrepante. Me despido, muchísimas gracias a la Jorge Solórzano aquí desde Decatur, Alabama, hoy martes 15 de agosto.